Soy Eduardo Camaño, nací el 17 de junio de 1946. He sido concejal, diputado de la provincia, intendente, diputado nacional y presidente de la Nación. Realmente lo único que quiero dejar, 50 años de vida política en el Partido Justicialista. Hay que pensar para gobernar. Hola, soy Lito Cruz y les doy la bienvenida a Escuela de Gobierno. Sin abordar coyunturas y pensando en la acción de Estado en sentido estratégico, los políticos más relevantes explican las dificultades y los desafíos de la gestión. Básicamente, pensar para gobernar. Hoy la experiencia de Eduardo Camaño. Yo no sé si tuve suerte de tener o la desgracia de manejar las cosas en los momentos más complejos, ¿no? Yo me enteré que iba a ser presidente el mismo día 31. La crisis se supera cuando los hombres toman las decisiones que hay que tomar. Eduardo Camaño inició su militancia hace más de 50 años. Siempre estuvo vinculado al peronismo y al partido de Quilmes, de donde fue concejal e intendente. También fue diputado nacional, llegando a ocupar la presidencia de la Cámara Baja, y este cargo le permitió ejercer la máxima magistratura de la Nación de manera interina durante la crisis del 2001. ¿De dónde proviene su vocación por la política? Bueno, la vocación por la provincia es como todo joven, ¿no? Alguna vez yo fui joven, indudablemente, en esa época el peronismo era el partido más revolucionario que había en la República Argentina. Yo tenía 16 años cuando me afilié al partido. Mejor dicho, me afilié como adherente, porque para ser, digamos, reconocido por el partido había que tener 18 años en ese momento. Así que cerca de los 66, llevo 50 afiliados al Movimiento Nacional Justicialista. ¿Proviene de una tradición familiar? No, yo nací originalmente, mi familia vivía en San Juan y Boedo, y en esa época no había unidades básicas, había unidades tácticas, porque los militares no nos permitían tener las unidades básicas. Así que era todo un desafío, y aparte de creer en el pensamiento y la doctrina, era un desafío de todos los días sentirse como una persona que en el fondo estaba peleando por los derechos de la patria, los derechos de los trabajadores. A usted le tocó recorrer todo el espinel, si se quiere, legislativo de alguna manera y ejecutivo también la recorrió. No, y el partidario. Y el partidario también. A ver, el partido arranqué como vocal en una agrupación política de Quilmes en su momento. Después fui presidente del partido cuando fui intendente. Después fui presidente del Consejo Nacional, que estaba intervenido por orden de la doctora Cubría. ¿Y por qué razón? Porque a su vez era presidente del Congreso Nacional. Al ser presidente del Congreso, en el periodo de intervención, me selló la posibilidad de conducir el partido durante 2 años. En el interín también fui congresal provincial y congresal nacional. Así que he hecho todo el recorrido, digamos, eso desde el punto de vista de militante. Y desde la administración pública o del trabajo público fui concejal, diputado de la provincia, intendente municipal de Quilmes, vicepresidente de la Cámara, diputado nacional, vicepresidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Diputados, y un día me tocó asumir la responsabilidad de conducir al país, como yo digo, 2 años, porque fue el 31 de diciembre del 2001 y hasta el 2 de enero del 2002. A ver, porque algunos dicen que fueron 3 días, yo digo, no, fueron 2 años realmente. Vamos por partes hasta llegar a Así que digamos que el recorrido lo hice completo. Hoy es más fácil, llegan y se sientan en un lugar los compañeros y dirigen un poco las cosas con experiencia un poco menor, que bueno, yo no los discuto porque son jóvenes que en aquella época no nos era tan fácil, era más complejo. ¿Qué recuerda de su experiencia como intendente de un municipio tan importante como Quilmes? Yo no sé si tuve suerte de tener o la desgracia de manejar las cosas en los momentos más complejos, ¿no? Yo no sé si tuve suerte de tener o la desgracia de manejar las cosas en los momentos más complejos, ¿no? Es decir, hablar del 87 al 91, un país que estaba en un grado de situación altamente complejo, porque Alfonsín no estaba fortalecido y había llegado Cafiero en la provincia en el 89. Es decir, que realmente
Era una época donde uno recurría a la Casa de Gobierno nada más que para que lo saludaran o le dieran un café. No había economías de ninguna forma y había que manejarse con el dinero municipal. Es un periodo de hiperinflación en un momento Pero perdón, determinado. a ver... Y el pasaje también sí, anticipado, pero para ¿no? que ustedes se den cuenta, por ejemplo, yo actualicé siempre los sueldos de los municipales en función de la inflación. Ujú. Eso merece un reconocimiento de parte de ellos en forma permanente, pero, a ver, la inflación era día a día, era el momento en que la libreta usted, cuando iba al supermercado o al mercado, le anotaban el aceite sin ponerle el precio. Se lo ponían a fin de mes cuando tenían el valor real, cuando usted iba a pagarlo. La hiperinflación llegó al 200% en un par de meses, es decir, que los valores fueron cambiando de una forma espectacular, pero bueno, había que gobernar, no había alternativa. Quilmes tiene una de las universidades más importantes de la provincia de Buenos Aires, tiene una universidad de excelencia. La llevamos en nuestro periodo como intendente. Y llevamos también todo lo que era el departamento judicial, salvo el federal, el que llegó más tarde, ya no estaba de intendente, pero todo lo que era menores, penales y comercial lo hicimos en la época, entre ese 87 y 91, con las dificultades que existían. Entonces había que lograr logros para la ciudad que hicieran que ese Quilmes creciese, pero a veces sin economía, sino desde, un pueblo con una universidad es distinto a otro pueblo que no la tiene. Claro. Así que había que buscar elementos que a uno le permitiera que la gente de Quilmes se sintiese mejor sin lograr tantos objetivos personales, ¿no? Después vino la época de Duhalde, la época del Fondo del Conurbano, la época de Antonio. Antonio también realmente terminó el gobierno muy complejo, porque indudablemente también vivía la misma situación que nosotros, la provincia no tenía plata. Después vino Duhalde, logró el Fondo del Conurbano bonaerense y con eso mejoraron la situación de los intendentes. ¿Cómo era su relación con el doctor Cafiero, Antonio Cafiero? Y Cafiero fue el hombre que llevó adelante, que sacó al peronismo de una situación muy compleja, porque realmente él fue el generador de esa renovación del peronismo que permitió que en el 87 llegáramos a la intendencia, esto que están planteando los jóvenes de hoy. También los jóvenes de antes planteábamos lo mismo, la necesidad de poder participar en la vida política, y abrió un espacio, que fue la renovación, que permitió que distintos compañeros jóvenes en ese momento fueran intendentes, fueran diputados. Así que yo digo que el primer paso de la renovación fue Antonio Cafiero gobernador. ¿Y la relación con quien fuera en ese momento presidente, el doctor Raúl Alfonsín? Bueno, excelente. Raúl era una persona muy especial, tipo de mucho carisma. Yo estuve 2 años y 2 años. Claro, 2 años. Tuve 2 años y 2 años. Tipo mucho carisma. Creo que terminó mal su presidencia producto de un abandono de su partido, no porque supuestamente alguien interfirió para que él no continuara. Creo que un día le dijeron, bueno, mira, hasta acá llegamos, y él veía que el país se le escapaba de las manos. Y en esto yo rescato 2 cosas de Raúl Alfonsín. Yo soy peronista, yo hablo de Alfonsín, por ahí algunos lo ocultan, pero yo hablo de la historia. Primero, su lucha por los derechos humanos. No olvidemos que él fue el que le generó el juicio a la Junta, en un momento muy complejo. Yo me acuerdo que como concejal había votado en contra de la obediencia de vida y el punto final. Lógicamente él no podía llegar ahí porque era tan difícil la cosa que no era para juzgar a los militares, porque en ese momento tenían mucho poder y podían generar alguna situación compleja. Pero el hecho de juzgar a la Junta fue el primer paso en el tema de derechos humanos que estamos finalizando nosotros ahora con todos los juicios que estamos llevando adelante. Y lo otro que rescato de él, que es su personalidad de un tipo realmente bueno y honesto, que creo que vale la pena. Tenían una conversación franca. Franca, totalmente franca. Era un gallego que se sentaba en el sillón de su casa y lo único que hacía ni siquiera era un vaso de agua, pero hablábamos de política durante 2 horas. Así que bueno, tengo un buen recuerdo de él. Y no quiero dejar de mencionarlo porque si no parecería que porque son de otros partidos políticos uno tiene que olvidarse de ellos. No es así. La gente que ha pasado por la política, hay de todo, buenos y malos. Alfonsín era de lo bueno. De ese periodo en que usted ya deja la intendencia y pasa a transitar el periodo en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahí estuve 16 años, unos cuantos años, 4 periodos. Hasta el momento crucial, podríamos llegar a decir, que llegaría en el 2001, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo había asumido la presidencia de la Cámara el 10 de diciembre y me llevó un 2001 por delante prácticamente sin de haber pasado más de 15, 20 días.
porque se elige el presidente de la Cámara el 8 de diciembre generalmente, o el 7, y asume el día 10. A veces el destino a uno le fija esa posibilidad. Yo cuando subí como concejal en el 83, un periodista como usted me dijo, ¿qué pretende ser? Y yo le digo, de forma, no jocosa, porque yo pienso que es la forma que un político tiene que pensar, digo, algún día me gustaría ser presidente de la Nación. Porque creo que el que entra de peor en una empresa quiere terminar siendo gerente. Si no tiene las ganas de serlo, es muy difícil que crezca. La verdad que yo llegué a ese lugar producto de que Puerta no ocupó ese espacio. Yo me enteré que iba a ser presidente el mismo día 31. Porque el 31 a las 6 de la mañana suena el timbre de mi departamento y no sé cómo, porque son terribles. Los periodistas estaban en la puerta de mi casa ya sabiendo que no iba a subir Puerta y que yo era el candidato a presidente para reemplazarlo. Porque, digamos, subí porque la Constitución lo fija así, correcto, es decir, primero el presidente del Senado, que era Puerta, y después yo, que era el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué sería? ¿Estaba ya vigente la ley de acefalía? Sí, el tema era así, atrás mío venía Nazareno, porque esto es lo que la gente por ahí no sabe, es decir, que el coraje no se nutre nada más que por sí. Es decir, nosotros le íbamos a entregar la patria a Nazareno si yo no asumía la presidencia de la Cámara, del país. Entonces el llamado de Puerta me sorprendió porque nunca supe por qué motivo serio tenía, la explicación que me dio, que había fracasado en la primera presidencia porque fue el primero que reemplazó por el orden constitucional una semana antes, después que llegó Rodríguez A, llegué yo y después Duhalde. Algunos dicen que se quedó en la Argentina, otros dicen que se fue a Montevideo. Nunca lo quise averiguar porque no era mi problema. Pero bueno, a ver, ¿qué se decía? Que era el día del infierno, ¿correcto? Entonces, el día anterior habían prendido fuego, ustedes se acuerdan, habían llegado a la puerta de la Casa de Gobierno. Sí. Sobre Balcarce habían quemado la puerta. Yo llegué a la Casa de Gobierno, que siempre lo cuento como anécdota. Cuando yo llegué había 2 granaderos y un sargento. Es decir, que la Casa de Gobierno el 31 de diciembre del 2001 estaba en manos de un sargento y 2 granaderos. Es decir, que la Casa de Gobierno el 31 de diciembre del 2001 estaba en manos de un sargento y 2 granaderos. Porque realmente nadie sabía qué iba a pasar el día primero. Y no es un hecho de valor, que todo el mundo lo valoriza de esa forma, sino que es un hecho de responsabilidad política. Y yo creo que no es un problema de temor, sino de falta de responsabilidad. Yo quise asumirlo, el día fue muy difícil, el día 31 muy difícil, porque hubo que acordar con los bloques políticos, hubo que conversar con Rodríguez A, que no renunciaba. No querían renunciar. Fíjense ustedes que Rodríguez A, que muy pocos cuentan, la doctora Servini Curia inició una causa por abandono del cargo público, que hoy es un libro histórico que la doctora tuvo la voluntad de regalarme la copia, autenticada, para que sepan que realmente fue lo que pasó. Ella misma por abandono. ¿Por qué? Porque él estaba allá y no presentaba la renuncia. Al no presentar la renuncia yo no podía asumir. Exacto. Entonces mandó un telegrama por enfermedad y bueno, la doctora justificó con eso la posibilidad de asumir el cargo. Ahí hubo una tensión muy fuerte, ¿no? Por parte de los y el día fue muy difícil. Un día difícil, pero mire, hay que rescatar algo. Olvídese de quién le habla. Creo que asumimos la responsabilidad como Congreso de la Nación para que no ocurrieran cosas que pasaron en otras oportunidades. El Congreso de la Nación fue llevando adelante la ley y la Constitución y fue nombrando cada uno de sus sucesores, hasta que llegaron a Eduardo Duhalde, que se transformó en el presidente que ocupó la totalidad del faltante del periodo de la Rúa. Porque en el camino hubo un montón de propuestas que no eran esas. Por ejemplo, De la Sota planteaba de una ley de lema, otros planteaban una elección para el mes de marzo, había 20 ideas. La realidad, todas circulando. Pero todas terminaban en que no duraban los 2 años restantes de la Rúa. Solamente aceptaban a un candidato que fue Duhalde. Y Duhalde asumió por el mandato de la Rúa hasta la finalización del mismo. Su paso por el Poder Legislativo y por el Ejecutivo le dan legitimidad a buena parte de las conclusiones que desgrana en esta entrevista. Su sobriedad y aplomo es reconocida por todo el arco político, incluso de fuerzas políticas de signo contrario. Ante ese estado de sensibilidad social, de falta de legitimidad política, institucional, de representatividad
¿Pensó que sería imposible superar la crisis? Mire, la crisis se supera cuando los hombres toman las decisiones que hay que tomar. La crisis se supera cuando los hombres toman las decisiones que hay que tomar. Y hubo mucha incidencia hubo gente trabajando para que eso no ocurriera. A ver, primero pensemos que la gente tenía razón. A ver, el corralito le había quitado toda la plata, las economías que estaban en los bancos estaban sin poder cobrar. Es más, voy a defender a la Corte de ese momento con algunas palabras porque todo el mundo critica y yo quiero que sepan que la Corte asumía la responsabilidad, pero tomó un hecho puntual que muy pocos se acuerdan. ¿Cuál es? El fallo de la Corte con respecto al corralito fue sobre una persona. No fue sobre la totalidad de las personas que reclamaban el corralito. Si la Corte hubiera fallado a favor de todos, de la totalidad, el país se hubiera terminado, porque no había plata en ningún lugar como para poder pagar lo que supuestamente la gente reclamaba con justicia. Porque eran los fondos de ellos, eran sus ahorros. Así que todo lo que pasó después, yo veía como desfilaban por la puerta de la Cámara de Diputados 50, 60 mil personas por día. Y había dos sectores que desfilaban. Sí. El sector de la demanda de la plata y por otro lado los sectores políticos que venían rompiendo todo lo que podían encontrar en el camino. Entonces yo separo a aquella mujer, a aquella familia que pasaba con el cochecito reclamándolo de ella y a aquellos que aprovechando la situación del momento que vivía el país generaban destrozos para provocar un caos mucho más grande que el que vivíamos. Que siempre los hay, no es nuevo. ¿Qué reflexión le trae a la memoria la frase "que se vayan todos", que fue una frase emblemática? Es compleja. Mire, yo voy a contar la verdad, porque yo cuento lo que yo pienso. El que se vayan todos no resolvía el tema del país, porque la democracia se sostiene con dirigentes que puedan conducirlo. Si se van todos, alguien tiene que manejarlo. ¿A qué vamos a poner a manejar el país? Porque una cosa es la expresión y otra cosa es gobernar. Yo en mi espacio institucional converso mucho con los sectores obispos y todo. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo quiero lo mejor para mi gente. Ahora, para poder tengo que gobernar y asumir la responsabilidad de hacerlo. Y muchas veces uno no puede cumplir con lo que a uno le gustaría del partido, desde el pensamiento, con toda la comunidad, porque a veces es imposible. Y eso es un pedazo de la frustración que tenemos cada uno adentro. No es que nos olvidamos, realmente lo sufrimos, porque no poder ayudar a la gente más humilde, para mí genera un dolor. Ahora, tenemos que ir viendo cómo lentamente vamos colaborando con ella. Dios quiera que podamos llegar en algún momento que nadie pase por esa situación. ¿Y usted qué se propuso como objetivo, más allá de que fueron 3 días y fueron 2 años, qué se propuso usted como objetivo? ¿Cuál es su objetivo principal? Mi único principal? objetivo era normalizar la situación, es que tuviéramos un presidente por el resto del mandato que tenía de la Rúa. Era imposible votar una ley de lemas y convocar a la gente para que vote, o era imposible utilizar 15 días para ver quién podía asumir. Había que asumir en forma inmediata alguien con prestigio, con carisma, como para poder resolver la situación primaria. Había que asumir en forma inmediata alguien con prestigio, con carisma, como para poder resolver la situación primaria. Lógicamente que después había que desarrollar todo un proyecto que se fue llevando adelante hasta que se eligió definitivamente y Néstor Kirchner fue electo presidente de la Nación. Pero ese paso intermedio, primero esta figura que está con usted no la podría haber soportado, porque hace falta poder político, y el poder político lo tenían los gobernadores, no lo tenía yo. Yo era simplemente el presidente de la Cámara de Diputados, una persona que si usted consulta en la calle muy poca gente me conoce, sin embargo tengo una carrera política bastante amplia. En vez de un gobernador, era un pedazo del poder político institucional del país. Recibió el llamado de Daniel Sciole para participar del Ejecutivo Nacional años más tarde. Bueno, primero fui al ENRE, estuve 7 meses en el ENRE, convocado por Néstor Kirchner. Y después Daniel Sciole me llamó para ser ministro de Gobierno, indudablemente una alegría estar trabajando en este momento en la provincia de Buenos Aires, si bien distinto a lo que es el Ministerio de Gobierno, porque mi secretaría maneja todo lo que es coordinación institucional, así que bueno, un poco también porque uno se pone grande y ser ministro de Gobierno requiere muchas horas. Pero esa coordinación institucional requiere también de cierta experiencia en el trato y en el manejo con los distintos municipios seguramente de la provincia. Bueno, yo conozco la totalidad de los intendentes, conozco también si me preguntan por un
concejal de Calamuchita es mucho más fácil que me acuerde que de otros temas que no son de mi área, pero la otra verdad es que me parece que la relación con los intendentes es central. Ellos son los que representan permanentemente a la comunidad, pero tienen un buen receptor, que es Daniel Scioli. ¿Esa articulación entre municipio, provincia y nación es necesaria en función de la toma de decisiones? Mire, cuando la provincia no tuvo esa posibilidad y discutió con la nación, terminamos mal. Uno tiene que tratar de proteger la provincia con una buena relación con la nación, porque nuestra provincia, acuérdense que también, yo hablé bien del gobierno radical, pero tengo una cosa que quedó pendiente porque sabía que en algún momento me lo iban a preguntar. Un porcentaje importante de nuestra coparticipación que en la época de Raúl Alfonsín se entregó al resto de la provincia. Eso está generando en la provincia de Buenos Aires un déficit entre 7 y 10 mil millones de pesos por año, que es la coparticipación que se distribuyó. Es decir, que nos hizo un daño terrible a la provincia de Buenos Aires, que si la nación no colabora con nosotros y nosotros no colaboramos con los intendentes, no cierra el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires. No le cierran ni a los intendentes porque no alcanza la plata, ni a la provincia de Buenos Aires como tal. Usted pone un compás en el Congreso de la Nación y hace una circunferencia de 30 kilómetros, se va a encontrar que viven 15 millones de habitantes. Es decir, que prácticamente más de un tercio de la población está centralizada en el conurbano bonaerense. Si usted hace eso y analiza los sectores más humildes que hay, generalmente los va a encontrar en la provincia de Buenos Aires, porque la gente que viene de nuestro interior, que no deja de separarse de ese interior donde nació, pero que elige la provincia para poder vivir, y fundamentalmente el primer y segundo cordón. Y me dice, ¿por qué pasa esto? Y pasa esto porque no es tan fácil vivir en las provincias más humildes, porque tiene que tomar el agua donde orina la vaca y hay que poner la pastilla adentro. Entonces vienen acá, la escuela está a 5 cuadras, el asfalto está en la puerta, la luz eléctrica. Hay gente que vive en el interior de una forma altamente compleja. Entonces se ha transformado el conurbano en un lugar no solamente donde recibimos a la gente nuestra, sino a la gente de los países limítrofes. Por tales razones es un lugar de gran demanda. Y mucha de esa gente que está en el conurbano bonaerense vive en sectores altamente humildes. Veámoslo, porque ya no hay en algunos casos asentamientos, sino que hay villas, es decir, que el tipo vive por debajo de los niveles de pobreza. Es decir, ¿influye la alta densidad poblacional? La alta densidad es muy importante. Porque genera precariedad. Porque para colmo, vienen y se asientan en un lugar. Ese lugar tiene que después ponerle agua, tiene que ponerle luz, tiene que darle los elementos para poder vivir. Lo que se gasta en la provincia de Buenos Aires y los valores que se recaudan, si usted lo compara con la capital federal, es un tercio de lo que supuestamente tendríamos que estar recaudando. Aparte más, creo que no solamente eso, sino que esos sectores no aportan dinero. Pero bienvenidos sean, ¿dónde van a ir? Cambió la tarea entiendo perfectamente. Entonces, sí. ¿Cambió la tarea del intendente hoy en día, a diferencia de... tiene más complejidad. Tiene más complejidad también porque la gente ha ido cambiando. Entonces la gente demanda mucho más que lo que demandaba antes. Le cambio de tema y lo llevo ahora a la participación política de la juventud. Importantísima. Siempre costó un gran trabajo a los jóvenes para poder ingresar a la vida política. Hoy la apertura es mucho mayor. Les voy a contar mi época para que me dé cuenta con quiénes me tuve que manejar yo. Estaba Herminio Iglesias, Manolo Torres, Quindimil. Le nombro algunas personas que muchos conocen por la edad que tienen, lo habrán escuchado. Y las reuniones habría que mirar desde el vidrio para adentro. Hoy todo el mundo puede participar y hay que convocarlos que participen en la vida política. Y algunos como nosotros nos tendremos que ir corriendo de los espacios que ocupamos para que ellos lo logren llegar a esos lugares. Bueno, no necesariamente... Pero perdón, le voy a contar algo para terminar porque no me puedo ganar nada más que el voto de la juventud con eso. Porque si no parecería que uno lo hace en función de decir, hay que integrar a los pibes. Yo quiero que se integren. También quiero que se capaciten. ¿Correcto? Y que militen, porque si no, es como que caen de un paracaídas en una mesa y a partir de ese momento se dedican a ser peronistas o a justificar su actitud. No, la militancia no es nada más que la conducción en un escritorio. También hay que caminar con la gente, discutir la doctrina. La militancia no es nada más que
la conducción en un escritorio. También hay que caminar con la gente, discutir la doctrina. Y en lo personal creo hay que ir ajustando las cosas a la también realidad. la presencia de personas que tuvieron que transitar. Por eso yo digo, a ver, yo puedo servir para dar alguna cosa con respecto a lo que pasó. Y por ahí de repente a ellos les conviene escucharla para que no les pase lo mismo. Entonces digo, la juventud tiene que aparecer y no tiene que tener miedo. Tiene que ponerse a trabajar en política porque el recambio generacional está a un paso de que se produzca. ¿Considera importante que exista institucionalmente una escuela de gobierno? La escuela de gobierno yo tuve la suerte de que en el gobierno de Antonio había como una escuela de gobierno, porque él mismo era una escuela de gobierno. Entonces me parece que para mí la escuela de gobierno es central en todo este tipo de cosas, porque es donde realmente uno se prepara para gobernar. En muy breve, ¿qué le sugiere democracia? Única forma de vida. Justicia social. La merece todo el mundo, fundamentalmente los más pobres. Estado. Tiene que trabajar para que eso ocurra. Gobernabilidad. La posibilidad cierta de poder tener las economías para poder realmente cumplir con todos esos compromisos que estamos tomando. Eso es gobernabilidad, si no, no hay gobernabilidad. Pueblo. Es lo que nos ayuda a nosotros a poder pensar que siempre se puede mejorar la calidad de vida. Argentina. Es todo. Bueno, ministro Eduardo Camaño, muchas gracias por haber participado del ciclo. Un gusto estar con ustedes. En esta media hora, Eduardo Camaño dio una clase acerca de cómo se ejerce el poder real en las máximas responsabilidades del país. No siempre, cuando uno llega al gobierno, puede cumplir exactamente con todo lo que prometió durante la campaña electoral. El poder no cualquiera lo puede ejercer. Y la política en general siempre responde a la cabeza de quien conduce el país.